Espera un cachito, voy a... Después solucionamos esos problemitas. Bueno, vamos a empezar el primer teórico. Bueno, el tema de hoy es diagnóstico, evaluación del paciente y plan de tratamiento. Ese es el teórico que vamos a desarrollar hoy. Es un tema muy importante porque es lo principal. Si bien es cierto que estamos atravesando un segundo año bastante complejo, ¿no es cierto?, por el tema de la pandemia, siempre es importante de que sepamos qué vamos a hacer frente a nuestro paciente. ¿Qué vamos a evaluar de nuestro paciente? ¿Qué es lo importante para realizar un correcto diagnóstico? No se trata solamente de observar una lesión, no se trata solamente de identificar una caries o un diente fracturado, sino saber diagnosticar, es decir, ver cuáles son las causas que han llevado a esa pieza dentaria a estar en ese lugar, en ese estado, ¿no es cierto? En función de eso y analizando los factores que se puedan presentar, ustedes van a poder hacer un plan de tratamiento en forma ordenada, en forma Chicos, precisa. doctor, chicos, Sí. los que tienen los micrófonos abiertos, por favor, cierren, ¿sí? Ahí está, doctor, continúa. ¿Está? ¿Estamos? Ahí está, sí. Listo. Bueno. Entonces, como objetivo general va a ser, ¿no es cierto?, la clase guiar al alumno en la evaluación, diagnóstico y plan de tratamiento de los pacientes que asistan a la clínica. Y como objetivos específicos vamos a tener que determinar la secuencia de evaluación del paciente, identificar las distintas maniobras para llegar al diagnóstico y establecer en función de esa evaluación y el diagnóstico un plan de tratamiento a realizar. ¿Qué le queremos decir con todo esto? Que cada alumno en particular va a trabajar con su cuerpo docente, donde el docente va a guiar mostrándole al alumno cuáles son las herramientas para llegar a un diagnóstico. Primeramente, a una observación a través de la observación clínica y luego radiográfica para que de esa manera pueda llegar a un diagnóstico y en función de eso realizar un plan de tratamiento. ¿Se escucha bien, Axel? Porque a mí me retumba bastante, ¿eh? Pasa que ingresan chicos y tienen los micrófonos abiertos, los nuevos que ingresan. Traten de cerrar eso, chicos. Retumba bastante, o sea, cuando estoy hablando se escucha. O sea, yo le escucho bien en realidad. El tema es que por ahí Bueno, ingresa uno y perfecto. comienza a hablar esto. Pero se Sigo escucha bien, entonces. sí. Sí, sí, Bueno, sí. ahora si miramos estas bocas, estas imágenes, ¿no es cierto?, se van a encontrar con lesiones de caries, se van a encontrar con caries abiertas, con caries cerradas, con caries que abarcan solo esmalte, con caries que abarcan esmalte y dentina. Se van a encontrar con lesiones de caries en diferentes zonas de la pieza dentaria, en el área cervical, en el área oclusal, en el área lingual. Es importante que empecemos a ver, a observar de forma general la boca. Antes se pedía
lesiones, digamos, en tal sector o en una pieza dentaria anterior o en una pieza dentaria posterior. Hoy por hoy se les presenta a ustedes, gracias al nuevo plan de estudio, la atención integral, es decir, les facilita más aún a ustedes porque de esa manera van a observar completamente la boca de ese paciente. Van a observar si presenta piezas dentarias en el sector anterior, en el sector posterior, cuáles son las lesiones de caries, van a analizar la alimentación, van a chequear esa historia clínica del paciente, la historia de dieta, la historia de higiene de ese paciente, van a revisar el odontograma, van a charlar con su paciente, y no solamente la parte odontológica. Recuerden que lo más importante siempre es la evaluación general o sistémica del paciente. Si a ustedes se le presenta la atención a un paciente sistémicos o problemas de orden general, van a tener que pedir una autorización de su médico para poder atender a ese paciente. Puede ser un paciente hipertenso, puede ser un paciente diabético, puede ser un paciente asmático, un paciente alérgico. Entonces, en todos esos casos, ustedes van a tener que pedir autorización a su paciente para poder intervenir odontológicamente en ese paciente. Entonces, es importante esta primera parte que ustedes hacen con el paciente a través de la historia clínica. Entran un poco a la vida de ese paciente, que muchas veces no le dice completamente cuáles son sus problemas de orden general, o quizás no lo sepa. Entonces, es importante que ustedes en forma minuciosa elaboren esa historia clínica. No solamente, como les dije, la médica le va a dar el pasaporte a que ustedes puedan trabajar en el área bucal. Si tenemos problemas de orden general, bueno, tendremos que charlarlo con el paciente y pedir una autorización por escrito, no telefónicamente, como muchos dicen. Puedo llamar al médico que lo atiende y le pregunto telefónicamente qué problema de salud tiene para poder atenderlo. No, no es así. Lo que hay que hacer es pedir por escrito que envíe cuál es el estado general del paciente, si puede ser intervenido odontológicamente, qué tipo de anestesia, qué tipo de medicación podemos dar. Todo esto incluye, ¿no es cierto?, la evaluación de nuestro paciente. La evaluación, es decir, desde que el paciente ingresa, ya sea a la clínica o al consultorio, nosotros lo observamos. Observamos su forma de caminar, su forma de expresarse, su forma de hablar. Todo tiene un porqué. Entonces, cuando nos sentamos y conversamos con el paciente, nos cuenta su experiencia médica, su experiencia odontológica, y vamos completando la historia clínica. Si bien, como dijimos, tanto el año anterior como este año es un año bastante complejo, con todo que tuvimos que adaptarnos a nuevas herramientas para poder seguir trabajando, ustedes saben que ahora en las clínicas hacen una historia clínica digitalizada, es decir, que tienen que cargar a su paciente, ¿no es cierto?, a través del registro único de paciente. Por supuesto que todos estos datos tienen que estar en la historia clínica. Muchas veces no nos da el tiempo o no podemos entrar en el sistema, pero es importante que ustedes lleven a la clínica un borrador, una historia clínica que tengan y van completando, y en algún momento que puedan, digamos, van cargando todos estos datos. Pero para intervenir en el paciente, poner una anestesia o hacer un tratamiento de conducto, o hacer una extracción o lo que fuere, es importante que ustedes sepan el estado general de ese paciente para no tener accidentes en la clínica. ¿Estamos? Entonces vamos a definir qué es el diagnóstico. Es una palabra
que tiene su origen etimológico en el griego y más aún en la unión de 3 vocablos de dicha lengua. En concreto es un término que está formado por el prefijo diag, que significa a través de. La palabra gnosis que es un sinónimo de conocimiento, y finalmente el sufijo tico, que se define como relativo a. Es decir, ¿qué quiero decir con esta palabra, con el diagnóstico? Que yo voy a través del conocimiento de todos los factores y de toda esa información que yo necesito, voy a poder establecer un diagnóstico. No me quedo solamente con que el paciente tiene 5 caries. No, tengo que ver la causa que ha producido esas 5 caries. Eso es diagnóstico. ¿Y a través de qué? De todas las herramientas, no solamente de la observación, sino de lo que escribimos en la historia clínica, lo que nos relató el paciente, come dulce, come salado, que le toma alguna medicación, le gusta tomar gaseosa. Todo eso es importante y eso es el diagnóstico. Y le digo más, si nosotros no trabajamos sobre esos factores, nuestro tratamiento va a ir al fracaso. El paciente va a tener mejoría por la intervención nuestra, pero un tiempo. Si hacemos el seguimiento de ese paciente y si sigue con los mismos factores, las lesiones nuevas van a aparecer, van a filtrar las restauraciones que ustedes hagan. Entonces, es importante que se trabajen en todos esos factores que nos llevaron a determinar un diagnóstico en ese paciente. Un diagnóstico es aquello que en el ámbito de la medicina está vinculado a la diagnosis. Este término, a su vez, hace referencia a diagnosticar, recabar datos para analizar e interpretarlos, lo que permite evaluar una cierta condición. Eso es, digamos, como para seguir interpretando lo que es el término, ¿sí? Un diagnóstico son el o los resultados que se arrojan de los distintos estudios, evaluación o análisis sobre un determinado ámbito u objeto. Tiene como propósito reflejar la situación de un cuerpo, estado o sistema para que luego se proceda a realizar una acción o tratamiento que ya se preveía realizar o que a partir de los resultados del diagnóstico se decide llevar a cabo. Por eso es muy importante que se interprete perfectamente. El ordenamiento o la secuencia siempre va a ser la observación clínica primero y luego la radiográfica o la de laboratorio, por ejemplo, si necesitamos hacer algún estudio específico, algunos análisis, algún estudio de saliva, por ejemplo, ¿sí? Siempre va a ser importante primero lo que nosotros observamos, pero sí relacionar con los estudios secundarios, porque todo eso hace a que nosotros lleguemos a un diagnóstico. Pero si no sabemos interpretar, ¿por qué le hago hincapié en esto? Pareciera un juego de palabras, pero no lo es. Yo observo clínicamente una lesión de caries, pero resulta que tengo dudas porque quiero conocer la profundidad de esa lesión. Entonces tomo una radiografía. Esa radiografía tengo que saber leerla, es decir, hacer un ordenamiento para leer esa radiografía y para qué me sirve a mí. Si estoy haciendo una operatoria, si estoy haciendo una endodoncia, si estoy trabajando en periodoncia, si es un diente para extracción, ¿cómo leo esa radiografía? En nuestro caso en particular, como operatorista, a nosotros lo que nos interesa, generalmente lo que pedimos es una radiografía periapical. Ahora, si queremos hacer una evaluación diagnóstica de toda la boca del paciente, vamos a pedir una panorámica. Pero vamos específicamente a la que más se pide, que es una periapical. Si yo digo radiografía periapical, ¿qué les parece a ustedes que estoy observando principalmente? La zona periapical.
Pero más allá de eso, también estoy observando la profundidad de la lesión de la caries y su relación con la cámara pulpar, es decir, a qué distancia estoy de la cámara pulpar. Y en función de eso voy a relacionar lo que el paciente me está contando. El paciente me está diciendo, porque me duele con cosas frías, me duele con cosas calientes, no me duele. A veces siento una puntadita, pero no es tanto. Viene otro y dice, no me dejó dormir en toda la noche. Entonces, a eso se refiere la palabra diagnóstico, a saber interpretar todo los datos que nosotros hemos tenido cuando el paciente viene con estos problemas. Acostúmbrense porque el paciente nunca viene a un control preventivo, a que le miren todos sus molares que están perfectos. No, olvídense, estamos en otra época. El paciente viene cuando tiene una caries que no le dejó dormir, está con mucho dolor, un tercer molar que está saliendo, que le duele. Son muy pocos los pacientes que vienen a control o que vienen, digamos, como de rutina. No, el paciente hoy por hoy viene ya con un problema. Entonces, si nosotros no evaluamos todos estos factores, le vamos a ocasionar otro problema. Por eso es importante identificar la causa que ha producido el estado en que se encuentra esa boca. ¿Estamos? Diagnóstico con evaluación de riesgo en cariología. El diagnóstico es la conclusión diferenciada que se define de un estado de proceso de salud o enfermedad, atención y las etapas en la historia natural de la enfermedad entre las prepatogénicas en un individuo o en una comunidad. Eso es una definición, ¿no es cierto?, ya antigua, pero muy valedera al momento del diagnóstico en cariología. Lo que quiero dejar en claro también es algo muy importante y muy fundamental y que queremos pasar a veces por alto. Si ustedes están cursando cuarto año de la carrera de odontología, no la tienen bien en claro lo que es un tejido normal, difícilmente van a poder establecer diferencias y decir estoy frente a un tejido enfermo o a un tejido afectado. Entonces, tenemos que ajustar los cinturones, la anatomía dentaria, observar las cúspides, los rebordes, las facetas, mirar todo lo que es normal, qué color es normal, qué aspecto es normal, que me indica que es normal, tanto en tejido dentario como tejido periodontal. Cuando una encía está sana, qué coloración, qué aspecto, qué forma tiene. Vayan y repasen. No crean que porque están en cuarto año se las saben todas. No, vayamos a repasar y a mirar, nos hacemos un cuadrito, revisamos, porque si no sabemos lo normal, es muy difícil que vayan a interpretar cuando hay realmente una lesión de caries. Lo mismo, es importante evaluar cuándo es un surco profundo, un surco con caries, un surco remineralizado. Es importante que sepamos esas diferencias, porque si no, todo le va a parecer caries o todo le va a parecer normal. Entonces estamos, digamos, con falta de conocimiento como para decir acá intervengo o acá no, acá no. Y de eso se trata el diagnóstico. Vamos a suponer, le empiezo a dar ejemplos porque después siempre vamos a trabajar con casos clínicos, vamos a trabajar en las clínicas virtuales, vamos a trabajar a medida que pasan los teóricos y ustedes empiezan a tener más conocimiento, vamos a ir a tratar de llevar todo esto a la clínica, a lo que a ustedes se les va a presentar. Y ya les digo desde el vamos, si yo, por ejemplo, tengo un paciente que de acuerdo a su historia clínica presenta 2 surcos que se encuentran remineralizados, no son con caries,
pero miro el resto de la boca y está en perfecto estado, tiene buena higiene, no tiene problemas de orden sistémico, ¿por qué voy a tocar ese surco remineralizado para hacer una resina? Es un paciente que tiene bajo riesgo, el tejido remineralizado es un tejido sano. Muchas veces el paciente obviamente pide por estética, quiero sacarme estos 2 surcos oscuros, porque es así se les va a presentar. Pero la obligación de ustedes como profesionales de la salud principal es identificar que es un tejido sano, que no lo debemos tocar, porque el tejido que lo perdemos con un instrumental rotatorio difícilmente lo recuperemos. Entonces es importante que ustedes se den cuenta de esas diferencias. Ahora, si el mismo paciente, no el mismo paciente, perdón, otro paciente presenta 2 surcos remineralizados, pero tiene 5 restauraciones, 3 manchas blancas, es un paciente de riesgo. Entonces, en ese caso, no solamente voy a tratar esas manchas blancas, sino que a esos surcos remineralizados quizás haga una remodelación, una ameloplastía, una mínima resina o a lo sumo un sellador de fosas y fisuras. ¿Sí? ¿Por qué? Porque es un paciente de alto riesgo. A eso es lo que quiero que interpreten. Quiero que lleguen a realizar un verdadero diagnóstico. Y acá hay 2 términos que hay que diferenciarlos bien, entre diagnóstico y detección. Detección es fácil si tenemos los conocimientos, como recién le decía. Si sabemos lo que se desvía de la normalidad, obviamente vamos a identificar un cambio de color, un cambio de aspecto o lo que fuere. Ahora, detectamos esa lesión o esa afección del tejido, ahora quiero diagnosticar. Y diagnosticar me va a implicar ver todos los factores que han llevado a esa boca a estar en ese estado. ¿Estamos? Entonces, en el diagnóstico se suman todos los datos disponibles, los signos, los síntomas que permiten arribar e identificar, ¿no es cierto?, la existencia pasada o presente de la enfermedad de caries. Detección de la lesión, se determina si la enfermedad está presente o no y comprende el reconocimiento o registro tradicional por medios visuales o físicos de cambios en el esmalte, dentina o cemento, con la seguridad de que han sido causados por el proceso de caries. Y bueno, es importante más allá de que ustedes sepan identificar lo que es una lesión de caries, ser un tejido que se encuentra afectado, que está fracturado y que ustedes tienen que restaurar. Por eso es importante hasta conocer el tamaño de los dientes, ver qué porción de tejido está faltando, de esmalte o de dentina, y de acuerdo a las edades del paciente también relacionar, porque van a haber lesiones de caries que se van a presentar a cierta edad. Por ejemplo, mayores de 60 años, caries en lesiones cervicales, donde hay una recesión gingival y son más propensos a tener este tipo de lesiones. Y ahí vamos a tener, ¿no es cierto?, los distintos métodos. Ustedes conocen perfectamente que el método de inspección visual es el más utilizado por el clínico, pero más allá de eso, lo que ustedes tienen que tener presente siempre, esto como un axioma, es que difícilmente veamos correctamente si la pieza dentaria está sucia. Así de simple, sucia, con placa bacteriana, con tártaro, con sarro, con manchas. Es importante, en primera medida, realizar esa terapia, ¿no es cierto?, al paciente, la terapia de higiene, donde el paciente pueda higienizarse correctamente. En algunos casos ustedes van a tener que limpiar el sarro, limpiar las manchas, hacer mínimo una profilaxis para que esa boca pueda ser observada. Y para poder ser observada también, cuando realicen un diagnóstico,
es importante de que la pieza dentaria esté seca, porque si nosotros estamos mirando con saliva, también vamos a tener dificultad en la visualización, ¿sí? Vamos a hacer un aislamiento relativo, que ustedes ya lo habrán visto, que se hace con rollos de algodón, ¿sí? En la zona vestibular generalmente, ¿no es cierto? Van a secar, no solamente limpiar, sino también secar, y también vamos a tener que tener buen acceso y buena iluminación del campo operatorio para que nosotros podamos observar. Entonces, ahí en la diapositiva dice bien clarito, los requisitos para la inspección visual son diente limpio, libre de placa microbiana, superficie seca y con buena iluminación. Dentro de las clínicas virtuales vamos a ir complementando todo lo que nosotros estamos viendo, porque en las clínicas virtuales ustedes van a ver desde que ingresan ustedes, desde que ingresa el paciente, desde que ingresan y cómo es el armado de la mesa operatoria. Todo eso van a trabajar con sus jefes de trabajos prácticos, y por supuesto que todos estos conocimientos se van a ir hilvanando, cómo tiene que estar sentado el operador, cómo tiene que estar sentado el paciente, ubicado en el sillón, cómo van a observar en el maxilar superior, en el maxilar inferior, van a volver a ver todo lo que sea elementos de inspección, aislamiento y todo eso. Yo estoy hablando ahora a grandes rasgos para que ustedes puedan lograr hacer un diagnóstico. Entonces, durante la visita, ya sea inicial o de urgencia, repetición de la valoración o de seguimiento, es necesario considerar 3 aspectos preliminares. Revisión del estado general o sistémico, que para mí y para todos debería ser lo más importante, porque, como les dije, más si van a intervenir. Ahora, si el paciente se va a sentar y van a simplemente hacer observaciones, no pasa nada. Ahora, si van a hacer anestesia, como les dije, o van a hacer algún tipo de intervención, no convendría atenderlo en la primera visita a ese paciente sin autorización de su médico. Exploración, que va a ser observar, por supuesto, todo lo que digamos, toda la boca del paciente para arribar a un diagnóstico. Espere que se me trancó la diapositiva. Ahí está. Entonces, en la historia clínica va a constar de datos del paciente, motivo de la consulta y la historia sistémica. Los datos del paciente, fundamental, ¿no es cierto?, con todos los datos que eso concierne, los datos de filiación, esto ustedes lo ven bien en las clínicas preventivas, le enseñan muy bien lo que es historia clínica. Nosotros simplemente por ahí hacemos más hincapié en alguna información que le va a ser importante a ustedes. Por ejemplo, en datos del paciente es muy importante la edad del paciente. Ustedes saben que ustedes niños no van a atender, menores de 16, 17 años no van a atender en la clínica, y podrían atender si presenta la dentición permanente completa y con autorización del tutor o del padre, ¿no es cierto? Pero en lo posible tratamos de que atiendan adolescentes de a partir de los 16, 17 años recién. Es importante, como les dije, la edad, porque deben reconocer la edad cronológica de las piezas dentarias y relacionarlas con la edad del paciente. Y porque van a haber lesiones que se van a presentar en ciertas edades. Y eso está en relación también con la alimentación. El adolescente por ahí consume muchos azúcares, así como los niños, y después es como que llega a una edad adulta, quizás la alimentación cambia y luego vuelve a cambiar a cuando se vuelven un poco más adultos mayores, donde ya toman algún tipo de medicación y también cambia. Por eso es importante relacionar todos los datos.
El motivo de la consulta puede ser generalmente, ¿no es cierto?, por dolor, por algún traumatismo, por estética. Se le van a presentar miles de situaciones. Y muchas veces tenemos que a lo mejor intervenir o hacer por lo menos un alivio, ¿no es cierto?, a ese paciente sin tener la autorización a veces del médico, pero corremos ese riesgo de que al paciente le pase algo, si el paciente a veces ni siquiera sabe su estado general. Pero sí, generalmente esos son los motivos de consulta del paciente. Hoy por hoy ustedes saben que la mayor parte de los pacientes consultan por estética, porque tienen un diente roto adelante, porque se fracturaron, se lastimaron o porque quieren dientes blancos. Eso cambió muchísimo el motivo de la consulta en sí, ¿no es cierto? Pero por supuesto que hay un porcentaje muy importante de que el paciente asiste por dolor. Generalmente el dolor en piezas dentarias del sector posterior es una causa muy valedera, que casi siempre está presente, digamos, y generalmente ya cuando el paciente requiere tratamiento endodóntico. Entonces, la historia médica y odontológica posibilita revelar datos de interés sobre la condición física del paciente, los antecedentes, las enfermedades, los medicamentos, que ayudarán a establecer el riesgo sistémico en relación con el riesgo y viceversa. En la historia odontológica van a analizar las experiencias anteriores y los tipos de atención, si la asistencia solo fue por urgencia o regular dentro de un programa. Por supuesto que es importante, ¿no es cierto?, que ustedes que van a tener un poquito más de tiempo en el sentido de que van a estar con toda esta información teórica, ya pueden ir buscando su paciente para que después de las vacaciones de julio puedan trabajar cómodos. Por ejemplo, ir buscando pacientes para operatoria, pacientes para endodoncia, pacientes para prótesis. Pueden ir buscando ya el paciente ideal. Yo creo que con los teóricos de las distintas disciplinas, ustedes ya van a tener herramientas como para conseguir el paciente ideal. Porque como les digo, o sea, estamos en una situación en que si bien el plan de estudio pedía que ustedes trabajen en tratamientos integrales, que para mí es muy importante que ustedes, digamos, hilvanen todo lo que están estudiando, por ahí las condiciones de ahora no se van a poder llevar a cabo. Entonces, van a poder buscar en forma aislada este tipo de pacientes, ¿sí? Entonces, ¿qué le quiero decir con esto? Que a lo mejor ustedes ya consiguen un paciente, pueden empezar a elaborar alguna historia clínica, empezar a indagar sobre el paciente, cómo fue su experiencia odontológica para motivar a este paciente, ¿sí? Para que no le sea tan difícil al momento de trabajar. Bueno, en esta diapositiva dice, para efectuar el examen odontológico se va a seguir la secuencia. Acá hay un error en esta diapositiva porque primero es el examen clínico, no me voy a contradecir con lo que les dije, primero es el examen clínico de tejidos duros y blandos. Acá recalco de que es importante tener presente las condiciones y las características de un tejido sano para poder evaluar. En tejidos blandos van a hacer inspección, palpación, examen periodontal, profilaxis. De tejidos duros, evaluación de tratamientos anteriores, es decir, si hay algún tipo de filtración marginal, cómo se encuentran esas restauraciones, si están pulidas o faltan pulir, si hay algún cambio de coloración, si hay alguna pérdida del material. Identificación de alteraciones patológicas, es decir, la presencia o no de caries, el examen oclusal y ajuste oclusal, que puede ser una de las maniobras que por ahí se necesita para conservar las restauraciones, digamos, que podamos hacer. Muchas veces el paciente tiene problemas en la oclusión o algún contacto prematuro que no lo chequeamos al momento de hacer el ajuste de la oclusión
y por eso las restauraciones se caen o tienen algún problema. El examen radiográfico, extraoral las panorámicas, como hoy les dije, y la intraoral generalmente la periapical. Bueno, acá, esto ya hablamos de las radiografías. Si nosotros queremos un examen general, vamos a pedir una panorámica. Y en la panorámica, si bien es importante, vamos a tener, como dice la palabra, ¿no? Un panorama general de la boca donde vamos a ver cuántas piezas dentarias tiene, cuáles están presentes, cuáles están ausentes. Vamos a ver la presencia de restauraciones, presencia de caries, presencia de terceros molares en general, pero no vamos a tener una imagen nítida de la pieza dentaria en la que queremos trabajar. Pero para eso vamos a pedir una radiografía intraoral, que generalmente puede ser una periapical o una Bywin, dependiendo del requerimiento, ¿no es cierto?, del caso. Bueno, esto también ya lo vimos, siempre trabajar con buena luz, paciente en la posición adecuada, atención permanente y concentrada, que parece por ahí algo muy tonto, pero es importante, más que nosotros vamos a trabajar 2, 3, 4 horas de corrida, mantener cierta postura y una buena posición tanto del operador como del paciente. En el examen de los tejidos blandos, como dijimos, inspección, palpación, bueno, esto es básicamente el resumen del cuadro, ¿no es cierto? Estaba resumido en el cuadro, perdón. Vamos a ver, como decíamos, los tratamientos anteriores, ¿sí? El odontograma fundamental, donde todos los datos obtenidos se van a registrar en esa ficha odontológica, empleando el sistema de doble dígito. Bueno, esto ya es muy importante porque ustedes ya lo vienen sabiendo. Es importante recordar las caras de las piezas dentarias, de los molares que presentan las 5 superficies, distal, palatino, lingual, ¿sí? Vestibular, oclusal. Cuando observamos todas las superficies de las piezas dentarias. Y también es importante que ustedes sigan una secuencia, cuadrante 1 para el maxilar superior, ¿no es cierto? Y continuar con el cuadrante 2, bajar al 3, maxilar inferior, y terminar en el 4. Vamos a empezar en la pieza dentaria número 18, vamos a terminar en la pieza número 11. La observación va a seguir por el sector izquierdo, donde vamos a tener la pieza número 21, donde iniciamos y terminamos en la pieza número 28. Luego bajamos al maxilar inferior izquierdo, donde vamos a empezar por la pieza número 38, vamos a terminar en la 31, y después pasamos al último cuadrante, que sería el 4, empezando por la 41 y terminando por la pieza número 48. Diagnóstico pulpar, muy importante, que debemos realizar. Para determinar el diagnóstico pulpar se tendrá en cuenta la sintomatología subjetiva, que es lo que el paciente relata con respecto a su dolencia, que lo aqueja y obviamente que se va a considerar. Pero muchas veces es importante que ustedes tengan en cuenta el umbral del dolor. Muchas veces lo que nos dice el paciente que no le dejó dormir y resulta que nosotros miramos clínicamente y no es una lesión que ni siquiera llegue a pulpa. O sea, por supuesto que lo vamos a tomar a lo que dice el paciente, pero relacionemos que hay un umbral del dolor que no siempre es el mismo en todos los pacientes. Entonces, por ahí va a haber pacientes que exageran o exacerban ese dolor que no es tanto. Entonces, quizás nos animemos a hacer una protección dentinopulpar primero, hacer una restauración intermedia y ver si esa sintomatología pasa. Antecedentes del caso, cómo y cuándo empezó esa sintomatología, ante
qué estímulos, ¿no es cierto?, responde y en qué circunstancias se exacerba. Manifestaciones del dolor, se le pregunta si el dolor fue espontáneo o provocado, eso es muy importante, reconocer cómo es su duración, si es localizado, si es irradiado, leve, intenso, sordo, pulsátil, diurno, nocturno, ante qué estímulo se presenta, dulces, ácidos, frío, calor. Esto lo van a volver a ver perfectamente y con más detalle en endodoncia, pero para mí es importante que ustedes sepan que en operatoria dental ustedes van a tener que llegar a un diagnóstico hasta de hiperemia pulpar, que es un estado simplemente de congestión de la pulpa. ¿Y cómo se refleja clínicamente? Cuando hay una sensibilidad generalmente a cosas frías. Es una molestia que dura unos segundos, es provocado, ya sea por, no sé, el paciente se cepilló los dientes, o tomó agua fría, o tomó helado, y tuvo esa sensación, pero fueron segundos y ha desaparecido. Esa es la interpretación de un estado de hiperemia pulpar. Ahora, si el paciente vino con un dolor tremendo y nosotros miramos, sacamos radiografía, no le dejó dormir y bueno, es una pulpitis. Para nosotros la pulpitis, todo va a endodoncia. Ya ahí ya nosotros no tratamos en operatoria dental porque ya hay un problema que es irreversible. Hay una inflamación pulpar. Eso vamos a tener que hacer, van a tener que hacer el tratamiento endodóntico para luego hacer la operatoria dental. ¿Estamos? Entonces, también se pueden valer de pruebas para llegar al diagnóstico pulpar que medianamente le va a orientar, ¿no es cierto?, en qué estado está la pulpa. Ahora, si el paciente viene diciendo que tal pieza dentaria le duele, ya no hacemos ningún tipo de prueba, porque si el paciente ya está con molestia, no le vamos a provocar más molestia con una prueba. Ya el paciente vino con ese dolor. Es cuando tenemos dudas realmente o el paciente no identifica bien la pieza dental. Esas pruebas pueden ser de percusión, pueden ser térmicas por frío o calor. La de percusión, ustedes ya saben que la pueden realizar con el mango, ¿no es cierto?, de un espejito, que lo pueden hacer en forma vertical u horizontal, dependiendo. Si es horizontal, nos va a estar respondiendo el tejido pulpar, y si es vertical, va a estar respondiendo el periodonto. Es decir, que puede haber una alteración periodontal o una alteración pulpar, dependiendo de la zona donde nosotros realicemos la percusión. Ahora, si fueran térmicas, frío o calor, pueden hacer con gutapercha para el calor o con barritas de hielo que podrían hacer congelar anestubos, ¿no es cierto?, y poner en la zona cervical de la pieza dentaria, porque es la zona donde menor tejido de esmalte tenemos y estamos más próximos a la pulpa. Entonces, en ese sector podemos hacer y ver si el paciente responde o no. Las pruebas de electrodiagnóstico prácticamente ya no se usan, por ahí deben tener precauciones de que el paciente no tenga, por ejemplo, marcapasos y esas cosas, pero ya prácticamente están en desuso. Se utiliza sobre tejido natural y no sobre restauraciones. El fresado de la cavidad es una prueba muy sencilla que se realiza cuando tenemos dudas sobre la vitalidad de esa pulpa, y ese fresado se realiza sobre el tejido dentinario. Se hace sin anestesia, se hace un pasaje de la fresa, y si hay sensibilidad es porque todavía estamos en presencia de un tejido pulpar vital. La prueba de la anestesia la realizamos si el paciente no identifica si es el maxilar superior o inferior la zona que le está molestando. Bueno,
Hicimos más o menos un pantallazo general de lo que es, ¿no es cierto?, el diagnóstico de las pruebas y del ordenamiento que debemos hacer en nuestros estudios. Ahora tenemos que hacer un plan de tratamiento en función a todo lo que vimos. Un plan de tratamiento no es una receta de comida, es decir, que no siempre va a ser la misma receta para todos los pacientes, sino que va a ser de acuerdo a cada paciente un plan de tratamiento personalizado. Consiste en una serie de actuaciones cuidadosamente dirigidas y programadas a suprimir o controlar los factores etiológicos, a reparar los daños existentes y el entorno funcional capaz de ser mantenido. Un buen plan de tratamiento se hace con una meticulosa valoración del paciente, con la pericia del odontólogo, con el conocimiento de las indicaciones y contraindicaciones y con la prevención de la respuesta del paciente al tratamiento. Eso es importante, que no solamente el odontólogo identifique, sino que haga no es intervenir la palabra, que lo motiva al paciente a que se involucre, esa es la palabra, que se involucre en su plan de tratamiento para lograr el éxito. Es decir, que él interprete que hay cosas dentro de sus hábitos que la está haciendo mal para no volver a caer en nuevas lesiones. Si nosotros logramos eso, es difícil porque no es fácil, pero es importante que nosotros le enseñemos a nuestros pacientes desde una técnica de cepillado hasta intervenir con consejos dentro de su hábito alimenticio, por ejemplo. Eso es muy importante, trabajar con el paciente, porque si él no acepta como plan de tratamiento, seguro vamos al fracaso. Ustedes van a hacer la mejor restauración, la mejor prótesis, pero siempre va a haber problemas de conducta y eso va a hacer que vuelva a fracasar el tratamiento. ¿Estamos? Dice, para que dé resultados satisfactorios, establecer el pronóstico para cada diente y para la salud dental del paciente. Este plan de tratamiento es fundamental para conducir al paciente a través de las diferentes etapas que lo llevarán a recuperar la salud y mejorar su estética, optimizar el funcionamiento de su aparato masticatorio y prevenir lesiones futuras. La organización de un plan de tratamiento es el proceso de programación de las intervenciones previstas. Bien. Entonces, vamos a tener determinados tratamientos van a tener que efectuarse después de otros, mientras que algunos pueden o deben coincidir en el tiempo con otros. Ya vamos a ver cuáles. Lo que requiere coordinación y se puede dividir en un plan de tratamiento en fases o en etapas. Vamos a tener una etapa preoperatoria, donde en este tiempo se van a realizar las derivaciones, se van a establecer las órdenes de prioridades. Así, lo primero, ver qué es lo que se va a tratar. Las derivaciones dentro de esta etapa van a ser, por ejemplo, urgencia, que es prioridad, controlar el dolor, que lo aqueja en esta consulta, cirugía, que eso es, nosotros siempre exigimos de que todas las extracciones que se van a hacer, se las realicen antes de pasar al módulo de rehabilitadora. ¿Por qué? Porque de esta manera disminuimos los niveles de infección, ¿sí? Por eso es importante. Nosotros también antes pedíamos que las endodoncias, por ejemplo, cuando solamente estábamos operatorias solo, ya traiga el paciente con endodoncia. Como ahora trabajamos dentro del mismo módulo, van a poder hacer la endodoncia en el mismo tiempo y hacerle posterior a eso la operatoria, ¿no es cierto? Dentro de la misma, muchas veces en la misma clase o a veces se le cita de vuelta al paciente para hacer la operatoria. Pero periodoncia, como hablamos de un principio, todos los problemas que sean periodontales vamos a tener que solucionar previo, ¿no es cierto? Ya sea desde una encía inflamada hasta una periodontitis importante, van a tener que... Y por supuesto que una vez que la boca está limpia,
con todas las restauraciones y todo eso, pueden pasar a la otra fase, que sería la de ortodoncia y de... Es aconsejable, por supuesto, realizar luego de todas las operatorias. Dentro del plan de tratamiento, es importante reconocer una maniobra que es la inactivación de caries, que es la reducción de la flora bacteriana de la boca, generalmente acantonada en cavidades abiertas, u otros nichos ecológicos, tales como surcos profundos u obturaciones desbordantes. Consiste en la eliminación de las capas superficiales de la caries, en las cavidades de la boca, y la restauración se realiza con ionómero vítreo, óxido de zinc eugenol reforzado. Es un recurso temporario para disminuir la infección de la boca a niveles aceptables, por lo tanto es aplicable a todos los pacientes, pero especialmente en aquellos con gran actividad de caries. Acá me quiero detener un poquito, ¿por qué? Porque nosotros, o con los compañeros de ustedes que están cursando ahora, que son del 2020, están haciendo su parte práctica, que es lo que le falta para terminar el cursado, esto va a ser hasta las vacaciones. Después de las vacaciones ingresarían ustedes, en teoría, con el mismo sistema, si es que no cambia, ¿no? Pero bueno, nosotros los de la cátedra operatoria, de la asignatura, decidimos que este año, por ser un año muy complicado, y en función de protegerse ustedes, proteger al paciente, proteger a sus compañeros, proteger a los docentes y a todos, vamos a tratar de evitar el uso de turbinas y micromotores. Tratar de usar lo menos posible, porque genera demasiados aerosoles y contamina el ambiente. Entonces, es importante que ustedes vayan viendo qué tipo de paciente van a realizar, van a llevar a la clínica para poder trabajar. La indicación es en bocas que puedan realizar inactivación de caries. Como le acabo de decir, dentro de esta diapositiva tienen que tener bien en claro el concepto de inactivación de caries, dónde lo van a hacer, con qué material lo van a realizar. Por supuesto que para reducir los niveles de infección también es importante el aislamiento acústico. Vamos abajo ya, ¿verdad? Pero bueno, básicamente la inactivación de caries tiene como finalidad reducir, no eliminar completamente, sino reducir los niveles de infección, y consiste en la eliminación de las capas superficiales de la caries. Es decir, que si yo digo inactivación de caries, no estoy eliminando completamente la caries, porque estoy eliminando las capas superficiales, ¿sí? Si yo digo sobre una inactivación de caries, ¿puedo hacer una restauración definitiva? Y no lo puedo hacer, porque no eliminé completamente la caries. Eso quiero que quede bien en claro, ¿eh? Ahora, este año, como les digo, muy particularmente, van a haber casos en los que ustedes van a llevar y van a poder empezar y terminar una preparación cavitaria. Escuchen bien, ¿alguien tiene prendido el micrófono? Porque me sale una voz. Entonces, esas preparaciones van a poder ser iniciadas y terminadas con un instrumental de mano, con un excavador, terminar las paredes con un cincel y quizás hacer una restauración con resinas compuestas. Pero en algunos casos que se le va a complicar porque es profunda o porque no eliminé completamente la caries, al paciente le empezó a molestar, vamos a hacer una inactivación de caries con ionómero vítreo o con óxido de zinc eugenol, que va a ser una obturación en ese caso y no una restauración. Por eso quiero que se fijen en ese paciente. Tiene que tener cavidades abiertas, amelodentinarias, sin compromiso pulpar, sin movilidad, sin fístula, sin antecedentes de dolor, para que ustedes puedan trabajar. Y se les va a pedir 5 trabajos prácticos a cada alumno, no por dupla. Por eso es importante que vayan viendo
estos casos y que vayan afinando la puntería con respecto a lo que es una inactivación de carie y cómo se realiza. En la etapa operatoria, siguiendo con el plan de tratamiento, ¿por qué puse la inactivación acá? Porque la inactivación de caries se considera en una etapa preoperatoria, previa a la realización de una operatoria. ¿Está? Vamos a pasar a la operatoria y acá es importante recalcar que cuando ustedes realicen el plan de tratamiento, identifiquen a la pieza dentaria y con qué material van a restaurar y también la nomenclatura. Por eso hoy yo, cuando mostramos la imagen del odontograma, le volví a recalcar. Alguien sigue con el micrófono abierto. Alguien que se está por cambiar, no sé, para irse. Por favor, apague. Entonces, por eso recalqué en el odontograma toda la superficie, porque es importante que figuren cuáles son las superficies que serán restauradas con el material. Y ahí están los ejemplos. Pieza número 17, OM significa ocluso mesial y AM significa amalgama. La pieza número 21, disto vestibular y restauración con resina. En la etapa operatoria se van a registrar todas las piezas dentarias que van a requerir tratamiento. Por eso es importante definir en qué etapa hago tal o cual cosa. Y la etapa posoperatoria, como dijimos, de prótesis y de ortodoncia. También se están presentando algunos casos en la clínica donde necesitan hacer prótesis, pero los pilares de prótesis tienen caries. Vamos a revisar cada caso en particular a ver cómo podemos trabajar evitando el uso de la turbina o usarlo en forma, digamos, muy reducida para evitar todo tipo de aerosoles. Y si no, si es mucho, bueno, se tendrán que encargar ustedes de realizar fuera de la facultad esa restauración. ¿Estamos? A ver. Y bueno, estamos terminando. En conclusión, si realizamos un buen diagnóstico, es necesario, ¿no es cierto?, para elaborar un correcto plan de tratamiento, de rehabilitación integral, que eso es lo ideal, pero bueno, este año vamos a hacer lo que podemos. Un diagnóstico y un plan de tratamiento adecuado tiene importancia capital en la calidad de la asistencia odontológica. Un plan de tratamiento correcto integra y compagina cuidadosamente todas las medidas terapéuticas que pueda necesitar el paciente. Esta es la bibliografía consultada, si la quieren volver a leer. Esto es una síntesis, por supuesto, que se realiza para que se pueda entender y que sea un poco más didáctica la clase. Bueno, con eso termino la primer clase. No sé si quieren hacer alguna pregunta. De todas maneras, nosotros, les digo, la verdad, nosotros estamos estrenando esta plataforma, nunca la utilizamos, así que estuvimos un poco torpes todo al inicio hasta que le agarremos un poco la mano, para que puedan ser grabadas y todas las clases, ¿no es cierto? De todas maneras, se van a comunicar con Axel también para que él me vaya diciendo todas las dudas que por ahí se puedan ir presentando. ¿Estamos? Sí, doctor, yo quiero decirte ahí algo. Sí. Que los chicos, sí, o sea, si el horario es a las 12, que intenten entrar en ese horario, porque si no, a todos nos molesta el ruido de la gente que se va incorporando, ¿no es cierto? Entonces, 5 minutos esperamos para poder comenzar y después que ya se pueda comenzar el teórico bien, ¿viste? Eso sería Exacto. importante, Eso cosa es que muy se colaboren importante. entre ustedes, porque a ustedes les molesta en realidad el ruido, así que eso sería lo Sí. importante.
Y lo mismo cuando dejan abierto, a mí me molesta porque me desconcentra. Claro, y que controlen bien lo del micrófono apenas entra, porque si se escucha algo durante la clase es medio molesto para todos, ¿viste? Está. Doctor, Bueno, una consulta, sí, doctor. sí. Porque nos dieron el horario que vamos a tener la clase de prótesis a las 13 horas, o sea, después de su clase. Sí. Sería bueno por ahí hablar con el profesor porque a veces se extiende un poquito más su clase, entonces, o no sé, o para atrasar, o no sé cómo haríamos en ese caso. Sinceramente, te pido mil disculpas porque yo sabía el horario de él, pero la verdad que ni miré la hora y veo que son casi 10 ya. Sí, yo tengo que tratar de dar en menos de una hora incluso. Sí, Está tenés bien, razón, doctor. yo voy a tratar de terminar antes de las 1. O si no, ponerse de acuerdo con el otro profesor para que También, empiecen 15 minutos, porque son sí, buenas sus clases, está buena. bueno, bueno. Sí, la verdad que no me di cuenta, discúlpenme. ¿Estamos? Gracias. Y Bueno, el Power vamos a tener o sea, además de la bibliografía, estos Power sería bueno que nos pasen o no, podría ser o no. y mira, el Power es complicado que se les pase porque eso es de la... No estamos autorizados, ¿viste? Pero igualmente pueden ir sacando fotos. Lo mismo, sacan fotos de Sí, las sí, sí, diapositivas a medida que se van dando. Así que, sí, sí, ¿está? Bueno, perfecto. Gracias, doctor. listo. Muy bien. Hasta luego. Chau, Hasta chau. luego.